Compañeros, buena tarde, ¿cómo están? A continuación, pues les voy a explicar uno de los pensamientos de Antonio Granciano en administración pública en Latinoamérica. Él quería que varios países, o la mayoría de países, de los 10 países de Sudamérica, implementaran este pensamiento o lo pusieran en práctica, ya que para él la participación ciudadana y democracia participativa eran supremamente importantes. Entonces voy a empezar explicando pues el presupuesto participativo, donde nos dice que en ciudades como Porto Alegre, en Brasil, en Montevideo, Uruguay, se implementó el presupuesto participativo que permite a los ciudadanos decidir cómo se gastan los fondos públicos. Entonces, antes de que alguna alcaldía, alguna gobernación destinaran presupuesto para cualquier dependencia, reunían como a la población y pues lo ponían en conocimiento y ellos tenían pues el derecho de decidir y de participar, si aprobaban o no aprobaban. Otro muy importante son los consejos de participación ciudadana, ya que en países como Argentina y Chile se crearon consejos de participación ciudadana para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Otro punto importante, otro pensamiento importante de Granciano es el fortalecimiento de la sociedad civil, donde nos dice que el apoyo a organizaciones no gubernamentales en países como México y Perú se implementaron programas para apoyar a organizaciones no gubernamentales que trabajan en áreas como la educación, la salud y el medio ambiente. Otro de los puntos importantes es la promoción de la educación ciudadana. En países como Colombia y Ecuador se implementaron programas para promover la educación ciudadana y fortalecer la sociedad civil. Seguimos con algo muy indispensable para Granciano, que era la construcción de una narrativa compartida. Esta significa que para él implementar políticas de comunicación pública en países como Brasil y Uruguay fomentaron una comunicación pública de transparencia y tenían que rendir cuentas. También una construcción de un discurso nacional en países como Argentina, Chile. Se intentó construir un discurso nacional que promueva la unidad y la cohesión social. Decía también que las relaciones de poder y justicia social como políticas de inclusión social. En países como México y Perú se implementaron políticas de inclusión social para reducir la desigualdad y promover la justicia social. Decía que la reforma del sistema de justicia en países como Colombia y Ecuador se intentó reformar el sistema de justicia para hacerlo más accesible y equitativo. Nos cuenta también Granciano que el pensamiento de intelectuales y funcionarios públicos para una formación con un conocimiento más, más importante, como formación de funcionarios públicos en países como Brasil y Uruguay. Se implementaron programas para formar a los funcionarios públicos en áreas como la gestión pública y la política pública. También la promoción de la investigación y el análisis en países como Argentina y Chile. Se promovió la investigación y el análisis en áreas como la economía, la política y la sociedad. Todas estas aplicaciones prácticas del pensamiento granciano en la administración pública en Latinoamérica buscan promover la participación ciudadana, el fortalecimiento de la sociedad civil, la construcción de una narrativa compartida, la justicia social y la formación de funcionarios públicos. Todo esto para que haya una mejor equidad en todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias, compañeros. Neogramscianismo y gobernanza global. El neogramscianismo es una corriente de pensamiento político y social
la cual toma su nombre del filósofo Antonio Gramsci y centra su atención en las estructuras del poder y las ideologías que se mantienen no solo a través de la coerción directa, es decir, el uso de la fuerza o la represión, sino también de los mecanismos más sutiles como el consenso y la hegemonía. En el contexto de la administración pública, el neogramscianismo aplicado a la gobernanza global, ofrece una perspectiva crítica como los procesos de toma de decisiones, políticas públicas y la gestión del poder que se estructuran a nivel nacional e internacional. Desde este enfoque, la administración pública no solo es un mecanismo técnico de gestión de los asuntos del Estado, sino también un espacio donde se negocian y reproducen relaciones de poder a través de la construcción de consenso y hegemonía. Neogramscianismo en la administración pública. Parte de la premisa de que las decisiones en el ámbito público, sea en el nivel nacional o global, no son meramente el resultado de procesos democráticos o naturales o neutrales, sino relaciones de poder que son moldeadas por actores hegemónicos. Eso implica que las políticas públicas, las reformas administrativas y las decisiones dentro de las instituciones del Estado pueden estar influenciadas por actores externos, o sea, multinacionales y organismos internacionales. O internos, o sea, las élites políticas y económicas. Se buscan mantener y ampliar el poder, a menudo a expensas de los intereses de los sectores más. El neogramscianismo en la administración pública se preocupa por cómo las instituciones gubernamentales y los procesos de gobernanza reflejan y refuerzan las asimetrías del poder en la sociedad a nivel global. Existen varios elementos claves en este proceso, los cuales pueden incluir, primero, la hegemonía en las políticas públicas. Es decir, que estos pueden observarse pues cuando las políticas públicas, aunque sean presentadas como soluciones para el bien común, en realidad reflejan intereses de grupos específicos. Está el papel del Estado y la sociedad civil en la gobernanza global. En la administración pública este concepto nos ayuda a entender cómo las políticas públicas se desarrollan no solo desde las instituciones formales del Estado, sino también cómo son influenciadas por actores externos y actores de la sociedad que buscan promover ciertos intereses. También tenemos la gobernanza global. Esta influye en la administración pública a nivel nacional. Los países desarrollados o los estados menos desarrollados o los estados pequeños a menudo tienen menos capacidad para influir en las políticas globales, que son impulsadas por grandes potencias. También tenemos las instituciones internacionales como refuerzos de la hegemonía. Eso significa pues que los acuerdos y normas promovidos para estas instituciones no siempre buscan el bien común global, sino que tienden a favorecer actores dominantes. Tenemos la resistencia y transformación de la administración pública. Desde el análisis del neogramscianismo, también se ofrece un espacio para considerar cómo los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil y otras fuerzas emergentes pueden desafiar y potencialmente transformar la hegemonía en gobernanza global y en la administración pública. Desde una perspectiva gramsciana, es posible que estos movimientos busquen crear bloques históricos alternativos, uniendo diversos actores, sindicatos, ONG, grupos indígenas, etc. Hemos hablado de hegemonía, de intelectuales orgánicos, de cómo el poder no solo se impone, sino que se construye. Pero hay una pregunta muy clara. ¿Quién controla el Estado el día de hoy? ¿Y cómo influye en la vida de todos nosotros? Piensa en cualquier trámite que has hecho sacando una cédula, recibiendo una atención médica, pagar impuestos. Detrás de cada política y cada funcionario hay una ideología que influye en cómo se administran los recursos y los derechos. Gramsci nos ha dejado una enseñanza muy clara.
El poder no está en los gobiernos o en la fuerza, sino en la cultura, en la administración y en la construcción de consensos. ¿Quién decide qué políticas se implementan en tu país? ¿Cómo influyen los medios de comunicación y la educación en lo que consideramos normal en la administración pública? Todas esas preguntas son las que nos genera Gramsci. ¿Quién domina la hegemonía? Hoy por hoy, muchos gobiernos promueven la eficiencia administrativa, pero ¿eficiencia para quién? Priorizar servicios puede ser eficiente para las élites económicas, pero ¿qué pasa con los ciudadanos más vulnerables? Si la hegemonía moldea nuestras instituciones, entonces la administración pública no es solo un conjunto de normas y procesos, sino que es un terreno donde se decide qué modelos de sociedad queremos construir. Los funcionarios públicos, como intelectuales orgánicos, como lo pueden ser agentes de cambio dentro de un sistema. Un ejemplo, un profesor en una escuela no solo transmite conocimiento, sino que puede cuestionar el sistema educativo. Un trabajador social puede decidir si trata a una comunidad con burocracia o con verdadera empatía. Un funcionario de salud puede ver a los pacientes como números o como personas con derechos. Pero realmente nosotros, ¿qué podemos hacer? Si el día de mañana cierran un hospital público acá en Armenia, ¿tú quedarás callado o cuestionarás quién gana y quién pierde con esta decisión? Gramsci decía, la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. ¿Estamos dejando morir lo viejo o seguimos atrapados en él? ¿Estamos construyendo lo nuevo o simplemente dejamos que nos lo impongan? La administración pública, muchachos, puede ser un arma para perpetuar el poder de unos pocos o una herramienta para democracia de la sociedad. La pregunta es cómo la usaremos. Ahí ya queda en manos de cada uno. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su máximo agrado.